¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este primer podcast del canal. Si estás aquí, déjame decirte que te agradezco mucho y eres parte del arranque de este proyecto que la verdad me emociona muchísimo. Yo sé que hay muchos formatos, muchos canales de podcast. Sin embargo, te agradezco porque me estás dando la oportunidad de llegar hasta tu casa y poder platicar contigo. La intención de este formato es darles un poco de información necesaria, platicar con ustedes, cotorrear, divertirnos un poco. Quisiera yo más adelante tener invitados. Sin embargo, por ahora quiero platicar con ustedes ciertas experiencias que en el fondo de mí siento que les pueden servir. Y quiero iniciar con una que tengo rato queriendo platicarles. Y es el tema de cuánto me cuesta vivir solo. Esa anhelada independencia que muchos anhelan, otros desean, otros sufren. Y podría ser debatible. Pero pues hoy quiero decirles cuánto les va a costar a ustedes este sueño que todos tenemos, yo creo que en algún punto de nuestras vidas, para que ustedes el día de mañana no digan, es que nadie me avisó que costaba tanto, es que nadie me dijo que era tan barato, y se puedan preparar con tiempo. Yo creo que llega el punto en la vida del ser humano que es necesario que intentemos valernos por nosotros mismos. Yo creo que es un paso natural el querer independizarte, pero sí es importante estar preparado para llegar con dignidad a esa independencia que buscas. Algunos van a tener las posibilidades para tener el presupuesto que hoy vamos a platicar aquí. Otros tal vez me dirán que estoy loco por pensar que todos nos podemos preparar de esa manera, pero la intención es que tengamos una idea y una base sólida para ir tras ese sueño que deseamos. Bien, yo creo que no puede haber día más perfecto para platicar de este tema, justo ahora donde me encuentro. Está un clima súper agradable, está lloviendo, tengo un café aquí a un lado de mí y bueno, vamos a empezar a hablar ya seriamente. ¿Cuánto me cuesta independizarte? Eso es una pregunta que va a variar de acuerdo a ciertos factores. Uno de ellos yo creo que radica en el más importante. ¿Dónde quieres vivir? Toda la información que vamos a hablar es para el país como tal, México. No estoy hablando del extranjero. Obviamente si tú tienes planes de irte al extranjero a vivir y no a buscar trabajo como tal, pues realmente yo creo que esta información no la necesitas, estás a otro nivel y probablemente no te tengas que preocupar por estos factores que hoy voy a mencionar. Bien, por ejemplo, vivir en el norte pudiera pensarse que va a ser más caro que vivir en el sur o en el centro de la República. Esto va a variar mucho porque vamos a tomar de ejemplo el estado de Tabasco, que es un estado del sur. Sin embargo, al ser un estado en su mayoría asignado a la rama petrolera, todos los costos de vida en ese estado son muy elevados. A comparación, por ejemplo, de Monterrey, que al ser un estado del norte y habiendo mucha oportunidad de trabajo, vamos a poder encontrar algunos factores más baratos que Tabasco. Es una controversia que podemos tener ahí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, todavía no quiero ahondar en este punto. Una renta en el estado de Tabasco, digamos de un departamento sin amueblar, ronda los 3,000 pesos. Y en Monterrey vas a encontrar o vas a tener la posibilidad de encontrar casas o departamentos, evidentemente alejados del centro de la ciudad, en algunos costos bajos entre 1,500 y 2,500 pesos. Sin embargo, en otros factores, Monterrey es mucho más caro que Tabasco. Entonces, sí va a depender mucho
del estado donde tú quieras vivir, o por lo menos tengas la intención de vivir. A veces no escogemos los estados para vivir porque nos gusten mucho, porque tengamos o queramos ir a ese estado, sino más bien por las oportunidades laborales, y es totalmente válido. Ahora bien, antes de dar el primer dato sólido, no quiero que se vayan a espantar. Este podcast no es para que se desanimen. Al contrario, tómenlo como una base fuerte, sólida, para que ustedes el día de mañana digan: sí voy a poder, voy preparado y me siento listo. Bueno, quiero compartirles esta frase. Los juicios sintéticos a priori no deberían de estar disponibles para nosotros. ¿Qué significa esta frase? No hagamos o no aseguremos cosas sin antes experimentarlas. Es decir, no asegures que vas a fracasar sin antes haberlo intentado. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas no lo intentan por el miedo al fracaso. Existen puritanos que prefieren morir en una nada segura que en un algo incierto. Entonces, para mí es mejor intentarlo. Y qué de mejor manera que cuando ya tienes un soporte. El primer dato que te quiero compartir para que lo tengas en cuenta sería el tema de la renta. Creo, a razón de que alguien me refute este punto de vista, que en la mayoría de los estados, cuando un arrendador no te conoce, te exige o te pide un seguro, que es un depósito, más la primer mensualidad de la renta. El depósito lo das para cubrir algún tipo de daño a la propiedad, y es muy dado a que cuando no tienes referencias, el depósito puede incrementar. En algunas ocasiones te piden avales y no te cobran ese depósito, y evidentemente el primer pago disminuye. Sin embargo, tomando el factor de que vas a llegar a un lugar donde no conoces a nadie, o que conoces amigos del mismo origen donde tú vas, es posible que sí se te exija un depósito. Quiero que tomes en cuenta que el tema del costo de la renta es un promedio que yo saqué de acuerdo a la experiencia que me ha tocado vivir en distintos estados de la República. Lo vamos a dejar en un promedio de 2,000 pesos de renta mensuales. Y tomando en cuenta el primer depósito, serían 4,000 pesos mensuales, 4,000 pesos iniciales para tú poder comenzar a vivir en una propiedad. Estos 4,000 pesos mensuales solamente lo vas a pagar una vez. Posterior a eso solamente te vas a quedar pagando la mensualidad de la renta. Entonces, iniciamos con este costo, el costo de vivir, un costo de una vivienda, que serían 4,000 pesos. Desde ahí yo creo que vamos tomando nota para que tú vayas sacando un presupuesto real. Otro de los factores que debes de tener en cuenta son los servicios básicos, que yo le llamo servicio básico a el tema de luz, agua, gas e internet. Sí, también esto lo tienes que pagar, porque recuerda que ya no estamos con papá o mamá, que son los que se encargan de cubrir todos estos servicios, y en ocasiones no sabemos ni en qué fechas se tienen que pagar. Bueno, ahora como buen adulto responsable, dentro de tu propia libertad, tienes que ver por estos servicios. En el tema del costo del servicio de luz, de igual forma, de acuerdo a los estados donde se encuentren o quieran ir a vivir, existen tabuladores de acuerdo al uso del servicio, es decir, la tarifa tiene un costo distinto de acuerdo a los distintos estados. Pero, en mi opinión, tanto en el norte como en el centro del país, yo creo que los costos son muy parecidos. Un ejemplo es que justamente ahora donde yo vivo, el recibo de luz nunca me ha pasado de más de 200 pesos,
De igual forma, en el estado del Monterrey nunca pagué más de esa cantidad. Sin embargo, en los estados del sur puede, y me ha tocado vivirlo, que llegas a pagar más de esa cantidad. Entonces, quiero cerrarlo en que bimestralmente el costo del servicio de luz ronda un costo de alrededor de 300 pesos. Entonces vamos a sumar ese dato a los 4,000 pesos previamente que ya sacamos de la renta. Ahora pasemos a otro de los servicios básicos, que sería el internet. Yo considero un servicio básico el internet hoy en día, ya que anteriormente tal vez era un lujo. Sin embargo, si tú lo sabes utilizar bien, yo creo que va a ser una herramienta esencial para que tú por lo menos tengas más posibilidades de encontrar un empleo, ya que existen muchas plataformas donde se ofertan empleos y tú puedes estar revisando constantemente si es que le das un uso correcto a este servicio. Investigando un poco, hay algunas compañías telefónicas que te ofrecen este servicio a un costo razonable que ronda los 300 pesos en promedio. Entonces partimos de la primicia que este servicio es esencial en relación a qué tanto tú puedas aprovecharlo. Ahora, muchos pueden omitir este costo y trabajar desde sus celulares. Sin embargo, para mí hoy en día yo lo puedo catalogar como un servicio esencial, ya que posteriormente a esto, hablando a futuro, si encuentras un puesto donde te sea necesario trabajar con este servicio, lo tendrás que adquirir sí o sí. Hablando del servicio de gas, aquí es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en los estados del norte existe el servicio del gas natural y es mucho más económico que estar comprando el gas que conocemos en cilindros, porque tendríamos que tomar dos cosas. Por ejemplo, si vamos a adquirir el servicio del gas del cilindro, una sería adquirir el cilindro, que ronda los 1,000 pesos mexicanos, y otra es estar pagándolo mensualmente, y esto en promedio son 500 pesos mexicanos. A comparación del servicio del gas natural, que ronda un promedio de 170 pesos en algunos estados de la República. Sin embargo, yo creo que son pocos los estados que tienen un gran porcentaje de este servicio en todas las casas. Por lo tanto, ya aquí depende de qué servicio puedas encontrar en el estado donde vas a radicar. Pero, por lo general, yo creo que nos tendríamos que basar al primer factor, que sería comprar un cilindro y pagar un promedio mensual de 500 pesos para el servicio de gas. Y eso lo tienes que tener en cuenta. Ahora, créanme que son cosas que no vas a encontrar o nadie te va a decir en el aspecto de qué necesitas para independizarte, pero lo tienes que tomar en cuenta para que el día de mañana sepas que todo esto es necesario. Si hay alguien que quiera debatirlo o que me diga que no es cierto, estoy en la disponibilidad de poder debatir el punto. Y hablando del último servicio que yo considero como básico para vivir, sería el servicio del agua. En promedio, el servicio del agua, y yo creo que ronda los 150 pesos mensuales. Me ha tocado en la mayoría de ocasiones que los arrendadores con los que me ha tocado trabajar incluyen este servicio en la renta. Sin embargo, no creo que en todos los casos sea lo mismo, por lo que yo te recomendaría que sí tomes en cuenta este costo dentro de tu presupuesto mensual. Bien, yo creo que hasta aquí serían todos los servicios básicos, incluyendo tu renta, para que tú puedas estar viviendo dignamente en un departamento o una casa fuera de tu zona de confort, que sería la casa de tus padres. Pasemos a un punto que es muy importante. Hoy en día existen departamentos semiamueblados, amueblados en su totalidad o vacíos, y yo creo que tomando en cuenta el factor de que estamos pagando 2,000 pesos mensuales, es casi imposible que puedas encontrar un departamento totalmente amueblado o un semiamueblado, por lo que te tienes que preocupar
por algunos electrodomésticos o cosas necesarias para que tú estés bien. Y esos gastos también, no creo que a día de hoy exista material que te lo indique. Entonces yo creo que es de suma importancia que tomes nota con lo que vamos a platicar justo ahora. Hablemos de electrodomésticos básicos para que tú puedas, ahorrar costos en otras cosas. Además de que esto creo que son necesarios, van a jugar un papel muy importante en si los tienes o no. Bien, ¿cuáles considero que serían electrodomésticos necesarios para que tú minimices tus costos en un plazo a futuro? Yo creo que es esencial que tengas un refrigerador. Esto te va a ayudar obviamente a mantener tus alimentos en buen estado y conservarse por más tiempo. Y bueno, más o menos investigando en Marketplace de Facebook, un refrigerador semi usado en buen estado, quiero suponer que en buen estado, te ronda alrededor de entre 2,000 y 2,500 pesos. A razón de que tengas el presupuesto para adquirir uno nuevo, que lo vas a encontrar un refrigerador bien a partir de los 4,000 pesos. Hay más baratos, pero entran en el apartado de frigobares, y yo la verdad que ya eso yo lo veo como un lujo. De manera básica yo creo que es el refrigerador. Otro de ellos sería una estufa. Yo creo, y es importante, esencial, si yo pudiera darte un consejo que pienso que te pudiera servir, sería el tema de que aprendas a cocinar antes de irte. Te vas a ahorrar mucho presupuesto de tus ingresos y eso a la larga va a tener un impacto en tu economía. Aprende a cocinar, pégate con mamá, con tu abuela, con tu tía, con quien mejor te lleves, y por lo menos aprende algunos platillos básicos para que tú puedas prepararlos una vez que te independices y no estés gastando de más, porque en el tema de gastos hormigas, si tú no lo puedes controlar, te van a desfalcar todo el presupuesto que llevas y te vas a quedar sin presupuesto, créeme, en menos de lo que tú piensas. Por eso creo que la estufa es muy importante, pero pues más importante es saber cocinar. Si tienes una estufa, por muy bonita que esté y no sabes cocinar, pues de igual manera tu presupuesto lo vas a ver disminuido en un tiempo relativamente rápido. Este electrodoméstico vas a tener la posibilidad de encontrar, digamos que precios accesibles. Digamos, una estufa de 2 hornillas ronda alrededor de 600 pesos mexicanos. Los vas a poder encontrar en mueblerías, por ejemplo tiendas en línea, tiendas como Bodega Aurrerá, un Walmart. Yo creo que vas a tener esa variedad, esa posibilidad de escoger un precio que se te acomode a tu presupuesto, pero yo creo que no va a sobrepasar el límite de los 600 pesos mexicanos, obviamente sabiéndolo escoger. Hay otros electrodomésticos básicos, pero siento que no, justo cuando vas a iniciar, no te convendría adquirirlos porque va a elevar evidentemente tu presupuesto. Pero si pudieras pensar en adquirirlo, yo hablaría de una lavadora. Si no, de lo contrario, tienes acceso a lavanderías, tintorerías, pero a largo plazo esto va a impactar más tu economía que adquirir una lavadora. No importa si es de medio uso, solo verifica que funcione y así te vas a poder ahorrar algo de presupuesto. Ahora bien, esto es relativo porque puedes ahorrar presupuesto y perder tiempo, ya es a tu criterio personal. Solamente quiero que lo tomes en cuenta, no es un gasto que yo considere básico, pero si tú lo puedes meter dentro de tu presupuesto y tienes esa posibilidad, adelante. No lo voy a dar como tal un costo. Si tú tienes el presupuesto, te invito a que investigues cuánto en promedio cuesta una lavadora de medio uso o una lavadora básica nueva y tú lo incluyes, pero no voy a dar un costo para no incluirlo dentro de los presupuestos que yo considero que son gastos necesarios. Y bueno, no se nos puede olvidar un buen colchón para nuestro descanso. Recordar que estamos buscando tener un presupuesto para una vida digna fuera de nuestros hogares o de los hogares de papá y mamá. Vas a encontrar distintas ofertas
Si no tienes mucho presupuesto, vas a encontrar opciones desde 1,000 pesos mexicanos y ese es el costo que yo te voy a dar para que lo incluyas dentro de tu presupuesto. Si no te importa bajarte un poco de la comodidad de un colchón e ir por colchonetas, vas a encontrar colchonetas desde 125 pesos, pero vas a tener que adquirir 2 o 3 para que puedas dormir cómodamente. Recuerda que es tu comodidad y es tu dignidad que pones en juego cuando adquieres un bien. También te recomendaría que tomes en cuenta dentro de tu presupuesto adquirir una silla y una mesa para que tengas un espacio agradable donde consumir tus alimentos. También puedes tomar en cuenta la opción de comer sentado en el suelo. Realmente es un punto por el que yo he pasado y hasta cierto punto cuando estás solo no importa mucho, vas iniciando, pero a veces tener un buen espacio para consumir tus alimentos, híjole, yo creo que te da como esa pequeña satisfacción. A decir verdad, en ocasiones que me ha tocado comer sentado en el suelo, sí me llega a pasar por la mente la idea de que qué estoy haciendo, dónde estoy, realmente lo estoy logrando, realmente está valiendo la pena. Son pequeños detalles que tú vas a vivir cuando estés iniciando una vida solo. Tal vez ahora que lo escuchas pienses que lo exagero, pero yo creo que más de una persona ha pasado por ese tema. Y créanme, tener un espacio acondicionado, agradable, donde tú te puedas sentar a comer, yo creo que te da como que una pequeña satisfacción y te da una pequeña parte de felicidad de saber que estás bien, estás solo, pero estás bien. Investigando un poco en el tema del marketplace de Facebook, busqué en distintos estados y yo creo que una silla de plástico y una mesa de plástico no van a sobrepasar un precio inicial de 500 pesos y la verdad se me hace justo para que tú puedas tener un espacio agradable para consumir tus alimentos y yo te recomendaría en muchos aspectos que tú hagas el esfuerzo de adquirir este bien. También te recomendaría que al salir de casa, para minimizar un poco los gastos que vas a tener, tomas en cuenta pues llevarte por lo menos un plato, un vaso, tenedores, cucharas, entre otras cositas que pueden ayudarte a minimizar los gastos y ese presupuesto lo puedas destinar a otra cosa como lo sería el transporte. Porque recuerda que estás llegando a un lugar que no conoces y vas a tener que moverte porque a menos que tus papás te sigan mandando dinero, que yo creo que no es la idea, vas a tener que buscar un empleo y esto te va a demandar tiempo y dinero. Entonces sí va a ser importante que también tomes en cuenta este gasto, el gasto del transporte. Y va a depender mucho de en qué te vas a mover. Si te vas a mover en taxi, en Uber, en rutas, en metro, como son los casos de algunos estados de la República. Pero a mi experiencia yo creo que por lo menos deberías de tomar en cuenta que para minimizar tus gastos trates de moverte en los transportes que más económicos tengas a la mano, como sería el metro o las rutas. Entonces, yo creo que destinando 200 pesos semanales, si es que te mueves en estos transportes, vas a tener un presupuesto suficiente para terminar la semana y poderte mover a distintos puntos de la ciudad donde radiques para poder buscar un empleo. Bueno, entonces ya estamos por terminar este primer podcast y quiero cerrarlo con el tema de tu alimentación. Tu alimentación va a ser lo más importante, lo que tienes que cuidar para que estés bien. Al final de todo, no quisieras enfermarte en un lugar que no conoces y que no tienes a nadie para pedirle apoyo, a excepción de que tengas algún amigo que se haya ido contigo, a tu pareja, etcétera, etcétera. Este tema, al igual que los anteriores, depende mucho de en qué estado estás radicando. Por ejemplo, el norte, a mi parecer y en mi experiencia, es mucho más caro que vivir en el centro del país. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en el norte,
con 900 pesos semanales haces una despensa con carencias. Es decir, compras hasta cierto punto lo necesario, pero tal vez no en las cantidades que lo necesitas. Hablando de, digamos, pollo, cerdo, res, verduras, pero en cantidades menores que en el centro del país. Y en el centro del país, con 600 pesos mexicanos, me ha tocado hacer despensas muy decentes, con cantidades necesarias, con cantidades justas para terminar una semana y digamos que no preocuparnos de que ya se está terminando, que ya no me queda esto, lo otro. Entonces sí va a depender mucho esa parte de dónde estés radicando. Al igual que en el sur, volvemos al tema del estado de Tabasco que había yo mencionado. Al ser un estado en su mayoría petrolero, los precios de las cosas son elevados y probablemente esté a la par de el presupuesto que tienes que destinar a una despensa como lo haces en el norte, que igual 900 pesos pareciera ser que no te alcanzan para adquirir lo necesario. Entonces yo creo que si colocamos que una despensa en promedio ronda los 700-800 pesos semanales comprando lo necesario, es un presupuesto que tú tienes que tener y yo te recomendaría que por lo menos lo proyectes a un mes, es decir, 800 pesos semanales, proyéctalos a todo un mes para que estés tranquilo y puedas saber que pues en tu refri, si no tienes empleo, vas a tener por lo menos los alimentos necesarios para seguir subsistiendo, estar bien y seguir intentándolo. Entonces, en retrospectiva, vamos a sacar cuánto te va a costar a ti vivir mensualmente, digamos, pagando servicios, renta y, bueno, todo lo que es alimentación, transporte. Mensualmente esto va a tener un impacto en tu economía de alrededor de 6,850 pesos mexicanos, de acuerdo a los datos que yo te di. Y en gastos que vas a, digamos, a realizar una vez al inicio de tu vida independiente, serían 6,600 pesos mexicanos, que incluiría el depósito de la renta donde vas a vivir, la adquisición de los electrodomésticos que habíamos contemplado como básicos. Y bueno, entonces aquí tu presupuesto inicial, digamos, para tener un arranque digno, digamos básico, pero bien, rondaría los 12,950 pesos mexicanos. Ahí está la pregunta que muchos me han hecho en algún punto, amigos desconocidos, de cuánto cuesta vivir solo, con cuánto me preparo para irme de casa. Ahí está una posible respuesta. Algunos te dirán que gastaron menos, algunos que gastaron más, pero yo creo que en un promedio es más o menos lo que vas a necesitar. Por experiencia yo te diría que trates de conseguir todo esto lo más rápido posible. Fui de las personas que no se preparó a conciencia, no hubo alguien que me diera todos estos datos. Y cuando salí de casa se me hizo muy difícil porque llegué sin un presupuesto y era comprar comida rápida, comprar comida en fondas y digo, yo sentía que me ahorraba tiempo, que era lo más viable, pero cuando miré mi cartera, mi presupuesto se me había ido y la experiencia, los golpes de la vida me hicieron entender que estas cosas son necesarias y básicas para poder estar bien y para poder minimizar costos. Bueno amigos, espero que esta plática les sirva, espero realmente que ayude a alguien que quizás no espero un agradecimiento, pero que el día de mañana, cuando salgan a agarrarse a golpes contra el mundo
para lograr sus sueños puedan llegar con dignidad y decir, lo logré, y por lo menos saber que tuvieron una base sólida para iniciar. Yo les deseo lo mejor, no tengan miedo, les repito la frase, no podemos hacer juicios sintéticos a priori. Primero experimentemos, vivamos la experiencia y después saquemos nuestras verdades. Esto es todo, los dejo por ahora, los espero en el próximo capítulo. Mencióname si tienes alguna otra duda y en el próximo podcast arrancamos aclarando dudas de este primer capítulo. Si tienes alguna idea o quieres platicar algún tema de podcast, adelante, con gusto lo voy a tomar en cuenta. Yo tengo ya un itinerario más o menos planeado de qué temas quiero platicar, pero si tú quieres platicar de algo específico, también estoy abierto a esa posibilidad. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.